En el episodio anterior. Tal miembro de la delincuencia organizada fue soltado por un juez, así es el lenguaje que se maneja porque se le violaron sus derechos humanos. Entonces la gente asocia como si ellas mismas no fueran titulares de derechos humanos. La realidad es que los derechos humanos son para todas y todas las personas todos y todas las personas que existimos aquí en el planeta Tierra. Sería un iluso de pensar y decir que todos gozamos de todos los derechos al mismo tiempo. Justamente quienes nos involucramos en este tema, pues como que vamos adoptando alguna materia que nos gusta, donde intentamos dejar un granito de arena para poder pues quebrantar esas desigualdades, ¿no? Las desigualdades existen, las asimetrías del poder existen en muchas materias. Tenemos una especificidad en los derechos. Hoy pensamos en, ¿sabes qué? Las mujeres necesitan un desarrollo específico de sus derechos humanos para ver cuál es la realidad que enfrentan. Entonces tenemos algunas convenciones internacionales como la CEDAW, Convención para eliminar todos los tipos de discriminación contra la mujer. El Estado no justifica de manera idónea el por qué no lo tiene, ¿no? Suelen ser argumentos muy genéricos de pues no tenemos dinero. A ver, pero tú tienes un presupuesto que se te asigna anualmente, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con ese dinero? En este episodio cierro esta gran conversación con Gerardo y hablamos sobre qué instituciones son garantes de los derechos humanos, quiénes pueden violar los derechos humanos, qué podemos hacer si sentimos que vulneran nuestros derechos, cómo estamos en México en materia de derechos humanos, si existen límites a la libertad de expresión. Analizaremos además la situación de derechos humanos en El Salvador y mucho, mucho más. Y por primera vez en Cositas de Niños, este episodio incluye una entrevista adicional en esta ocasión con el Dr. Gerardo Laviaga, abogado, escritor y académico, anteriormente comisionado presidente del IFAI y director general de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre muchos otros cargos, con quien platicaré brevemente sobre la situación del Estado constitucional de derecho en México y cómo podemos contribuir para que éste se respete. Te doy la bienvenida al episodio número 20 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Te quiero preguntar esto porque lo he escuchado, lo he visto, personalmente ya como estudiante de Derecho pues sé la respuesta, pero pues creo que muchas personas lo pueden escuchar y pueden decir, es que sí es cierto, ¿no? Y definitivamente no lo es así y creo que en este momento ya nos debería quedar claro, pero nada mejor que especificarlo. Hay derechos para personas con dinero y derechos para personas sin dinero, porque luego te dicen, no, es que los pobres no tenemos derechos. Es que yo no tengo acceso a esos derechos, o yo no tengo derechos, o ellos no tienen derechos por ser pobres, que eso es un clásico, ¿no? Ellos no tienen derechos por ser pobres. Lo vimos en su momento, pues, en muchos casos, ¿no? En los que, pues, eres pobre, ya te fregaste, no tienes derecho a esto, no tienes derecho a esto. Pero esto no es así. Sí, es correcto. Lo que hacen este tipo de discursos es como recobrar narrativas históricas que no se terminan de eliminar, ¿no? Que tienen que ver con tiempos de esclavitud, tiempos de feudalismo, tiempos de organización familiar, donde pues había personas, usualmente era el hombre mayor de veintitantos años, nacido en la ciudad específica, y ya luego había como subcategorías que estaban los hijos hombres que todavía no eran mayores de edad, luego estaban las mujeres, luego estaban los esclavos, y entonces a partir de estas concepciones es que uno decía, pues el que tiene los derechos es estos hombres en esa jerarquía. Luego por eso se habla de conceptos como el patriarcado. No soy yo quien mejor puede explicarlo, pero sí mencionar algunas cuestiones que para mí
me hacen conectar estos discursos directamente con estas narrativas históricas. Lo que se está mostrando para mí cuando se dice es que, por ejemplo, que dicen es que los pobres no deberían de tener hijos, es que los pobres esto, pues es realmente un discurso discriminatorio porque parten de la premisa de que el dinero debería condicionar la vigencia de ciertos derechos, ¿no? Entonces, les resulta incómodo para también algunas personas que su voto valga lo mismo, ¿no? Que valga lo mismo el voto del mejor empresario de aquí del país que de la persona que pueda vivir en una situación bastante precaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero trae ciertos satisfactores que les permiten crear esta burbuja de privilegio y que a partir de eso no nos damos cuenta de las necesidades que hay en otros sectores, pues que tienen una alta marginación social y que justo debería ser donde el Estado pues intentara entrar y crear condiciones que revirtieran esa situación de discriminación. Entonces, cuando uno se pone esta óptica de derechos humanos, pareciera que, pues lejos de ver un mundo más feliz, te das cuenta de que el mundo tiene muchos problemas. Y ese tipo de problemas recaen también en estas narrativas de, pues no es que los derechos son solo para ti, sino que por tu propio contexto económico te ha resultado más fácil la vida. Y a ellos les ha resultado más difícil en situaciones concretas, pero pues eso no significa que no sean poseedores de derechos, que no puedan determinar libremente el cómo se gastan su dinero, ¿no? Porque luego vemos en redes sociales que nos volvemos como en jueces de qué deben de hacer, por ejemplo, los estudiantes que reciben una beca, ¿no? Pues ya ves, si un estudiante se quiere ir a gastar su beca en una noche de diversión, en una secadora, en una licuadora, en lo que sea, es parte de su libre autonomía, ¿no? Entonces, no deberíamos pensar que el libre desarrollo de nuestra vida debería estar condicionado por mi capacidad económica. Y ahora nos vamos a poner procesales, Ajá. muy procesales, pero creo que también es bien importante ponernos un poco procesales para también para, pues, decirte, ¿sabes qué? Pues si violan tus derechos humanos, pues también puedes recurrir a instancias. Y Ujú. lo primero que es importante es qué instituciones son garantes de los derechos humanos. Mira, cuando uno se adentra al estudio de los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que hay mecanismos legales, judiciales, hay también mecanismos políticos y hay unos que se encuentran en medio, que son mecanismos casi judiciales o, como le decimos los abogados, cuasi judiciales, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, los movimientos de defensa de derechos se pueden estructurar de muchas maneras. Puede ser desde ir a los medios de comunicación, estoy hablando de mecanismos no legales, de ir a tomar una calle, el ir a hacer una protesta, el hacer un envío de cartas masivo, el hacer una estrategia en redes sociales. Esos son los mecanismos políticos, ¿no? Y cual, digamos, yo los conozco desde una situación pues muchísimo más privilegiada, ¿no? Quizá una persona que se ha dedicado al activismo podría como desmenuzar de mejor manera. Y están estos otros mecanismos legales más institucionalizados, más como tú lo dices, más procesales, donde hay en las entidades aquí en México federativas comisiones de derechos humanos en las que uno, cuando siente que le han violado sus derechos, puede ir a presentar una queja para que esta comisión investigue y emita eventualmente una que se llama recomendación. Esta recomendación, dependiendo de la legislación, no es vinculante. A nivel federal tenemos a la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pasa lo mismo. Si yo siento que una autoridad federal ha violado mis derechos, puedo ir a poner una queja y buscando que se emita una recomendación. Si yo quiero buscar un papel o una vía vinculante, obligatoria, pues tendría que activar los mecanismos judiciales o los mecanismos legales. Las instituciones, todas públicas, nosotros podríamos encontrar un hilo conductor con un cierto derecho que se tiene que proteger.
Entonces, yo trabajo en una institución electoral que la podemos trazar con la vigencia de derechos político-electorales, ¿no? Si yo siento que he sido víctima de un delito, voy a acudir a la Fiscalía de mi estado, Procuraduría todavía en algunos pocos estados, a interponer una denuncia. ¿Para qué? Para que servidores públicos que se dedican a la investigación de los delitos puedan pues realizar todas aquellas diligencias que me permita que me reparen a mí mi vulneración, porque un delito al final lo que se traduce es que un particular o un servidor público violó ciertos derechos que yo considero valiosos, patrimoniales, físicos, emocionales. Eh, Existe una figura aquí en México que las abogadas y abogados deben conocer bien, que es la figura del juicio de amparo, ¿no? Que es este mecanismo judicial en el cual yo puedo acudir a un juez o una jueza federal a solicitarle que me repare la vulneración a un derecho humano. Si yo creo que la administración pública de mi ayuntamiento está siendo deficiente en tal o cual cosa, puedo promover un juicio de amparo indirecto para buscar que se me resarza en esa violación a mi derecho humano. Si yo siento que tal o cual tribunal en un juicio que yo presenté no me ha resuelto favorablemente, lo voy a poner en términos muy coloquiales, ya lo podríamos revisar de manera específica, pero digamos, acabada ese litigio, yo podría acudir vía amparo directo a que revisen si esa sentencia, si esa resolución cumple con proteger mis derechos constitucionales. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, temas comerciales. Si yo siento que una institución está vulnerando un precio, pues puedo ir a la Profeco o puedo ir a la Conducef, dependiendo, o puedo ir a la Profepa si se trata de cuestiones ambientales. Uno, por eso creo que los abogados y las abogadas no vamos a dejar de tener trabajo, porque pues son tantas las interacciones que tenemos con lo público, que es una ramificación, es decir, son muchas ramas de instituciones públicas a las que podamos acudir. Quizá lo más visible es pues acudir a juezas y jueces que se dediquen a proteger, así como existen estos jueces y jueces de amparo en algunos estados como Veracruz, como Coahuila, tienen ya en sus legislaciones locales cómo promover juicios para la protección de los derechos humanos, ¿no? Es decir, yo considero que una autoridad local está vulnerando un derecho humano, pues voy y la demando, ¿no? Hay juicios de responsabilidad patrimonial en el estado que se desahogan en los tribunales administrativos, donde yo digo, ¿sabes qué? Considero que esta autoridad me violó este derecho, entonces le estoy exigiendo el pago de una compensación económica. Pero en términos generales, toda hablé de tres, toda esta ramificación de los mecanismos jurisdiccionales o judiciales o legales tienen que ver con aquellas instituciones que fueron creadas específicamente para que yo me pueda ir a quejar cuando un derecho humano no está siendo garantizado. Ese sería como mi comentario inicial. Y esta pregunta te hago porque fue una de las preguntas que yo me hacía cuando empecé a adentrarme en este mundo, y es ¿quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? Es una extraordinaria pregunta, quizá no va a ser compartida por todos y todas las que nos escuchen, pero pues es parte de la discusión. Originalmente se pensaba que la violación a un derecho humano solo ocurría en una relación Estado-persona. Creo yo estoy convencido que la violación a derechos humanos puede ocurrir Estado-persona, persona a persona o personas que se encuentran como en medio, ¿no? No es tan eh, fácil identificarlo como parte de la estructura estatal, pero lo cierto es que tampoco está como un ciudadano cualquiera. Pensemos en empresas transnacionales que a veces tienen un capital económico más grande que varios países del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las violaciones a derechos humanos son por el tipo de derecho que se viola, no por quien lo hace. Entonces,
¿Quién lo podría hacer? Considero que cualquier persona. Yo mismo, como servidor público, podría violar derechos humanos o cuando yo esté siendo separado de mis funciones eh, como particular, podría también vulnerar derechos humanos. Este lenguaje de vulnerar derechos humanos, quien sea así penalista de antes va a decir, no, es que tú tienes que distinguir entre derechos humanos y bienes jurídicos. Para mí son lo mismo, ¿no? Porque en realidad esa es la visión con la que yo enfrento la realidad jurídica, digamos, y a partir de eso pienso que no hay ningún tipo de problema en que, bueno, sí hay un problema, pero digamos conceptualmente yo no le veo problema a decir que un particular le violó un derecho humano a otro particular. Cambiará tal vez nada más el mecanismo judicial que tengamos que activar para poder conseguir el resarcimiento de esa vulneración. Y en todo esto de derechos humanos surge un concepto que pues lo hemos visto presente actualmente con mayor frecuencia y es el principio pro persona, que va muy ligado con derechos humanos. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se come? Sí, fíjate, este concepto antes sufrió un cambio en la nomenclatura, antes se conocía como el principio pro homine. Entonces, pues es ahí una expresión que traducida al español, la pro homine sería pues en favor del hombre. ¿No? Digamos, hoy en día eso es no nada más impopular, sino también poco exacto, ¿no? Pro persona se refiere en favor de la persona y eso se refiere a que habrá contextos específicos. Estoy hablando de situaciones, sobre todo que tengan que ver con la aplicación de una intervención en la vida de la persona en la que nos podamos encontrar frente a diferentes interpretaciones. En materia de quienes trabajamos en órganos jurisdiccionales, luego puede haber varias soluciones a un mismo caso, o le podemos interpretar una norma, un artículo de la ley de diferentes maneras. Y esta interpretación por persona, ¿a qué nos obliga? A que yo adopte, yo agarre, yo escoja aquella que mejor favorezca a la persona. ¿Por qué? Porque es la que mejor protege derechos humanos. Eso se refiere al principio pro persona, que cada una de las personas que esté interactuando elija aquella que mejor o mayor vigencia le va a dar a un derecho humano. Esto sería así como de manera muy resumida el principio pro persona. Es una herramienta de interpretación para preferir aquella solución que de mejor manera proteja los derechos humanos. Y en todo esto que, bueno, ya comenzamos a platicar justamente de los organismos que protegen, ¿hay mecanismos de protección de derechos humanos? ¿Qué consisten? ¿Cómo van? Sí, mira, hay mecanismos, sobre todo podríamos hacer una distinción de, hay mecanismos nacionales y mecanismos internacionales. Los mecanismos nacionales, adelanté ya que pues podrían ser estos judiciales o cuasi judiciales y los internacionales pues son todavía más vastos y más complejos. El mundo está dividido por sistemas de protección a los derechos humanos. Eh, y ahí tomaríamos dos categorías, los sistemas regionales y el sistema universal. El sistema universal seguramente es el que mejor conocemos, que tiene que ver con este sistema que tiene su epicentro en la Organización de las Naciones Unidas. La ONU se ramifica también en muchos organismos y muchos de esos son especializados en proteger derechos humanos. Pensemos en que existe un comité de derechos humanos que es el que se encarga de vigilar la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este mecanismo internacional es una regla general para cualquier mecanismo, ¿no? Que primero agotes todas las instancias que tú tienes en tu país. Pero una resolución que acaba de ocurrir muy trascendente fue con el caso de la periodista Lidia Cacho, que ella acudió ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU a denunciar que efectivos policiales de México le habían vulnerado porque la torturaron, la secuestraron, la amenazaron
y eso impidió su trabajo periodístico, eso vulneró su integridad personal y ella acudió a este mecanismo internacional. Claro que ella primero hizo un litigio interno donde no encontró satisfechas sus pretensiones y acudió a esta instancia internacional. A nivel ONU podemos encontrar pues varios organismos que se dedican a la vigencia o a vigilar la vigencia de ciertos tratados internacionales. Luego, a nivel de regiones, tenemos tres: el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Son nombres que traen su spoiler en la propia redacción y pues tienen un ámbito de competencia territorial. Cada uno con sus mecanismos se parecen, algunos más que a otros. Los tres tienen una corte que se dedica a resolver casos sobre violaciones a derechos humanos cuando ya se han agotado todas las instancias internas. En el caso del africano y del interamericano, tienen una comisión que es la que se dedica como a administrar los casos, a intentar generar soluciones, pero sus determinaciones no son vinculantes y cuando ya se encuentra pues digamos, agotadas todas las posibles soluciones, lo llevan a la corte para que dé una resolución que sí es obligatoria. En México, por ser parte de la Organización de los Estados Americanos, ratifica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es nuestro primer instrumento regional que habla sobre derechos humanos. Posteriormente, ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, después acepta la competencia contenciosa de la Corte y hoy en día nos encontramos inmersos en esa lógica de derechos humanos. Que México forma parte de este sistema interamericano en el cual incluso ha sido condenado ya varias veces por violar los derechos humanos. Estos mecanismos son muy buenos para generar estándares que guíen el trabajo de los mecanismos domésticos o locales, pero no son un mecanismo tan idóneo como para pensar, yo Gerardo Centeno me violaron mis derechos humanos, déjame voy a la Corte Interamericana. Porque el proceso de tramitación de una queja a que llega una resolución, ahorita va de los 20 a los 30 años. Entonces, no es una manera fácil. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a la Corte aquellos casos que sean novedosos en el tema para que la Corte pueda fijar un nuevo estándar. Es decir, no es que no sean relevantes las nuevas desapariciones forzadas. Lo que pasa es que la Corte ya tiene muchas sentencias sobre desaparición forzada y la Comisión considera que es mejor que se posicione sobre otros nuevos temas para que el trabajo que haya en toda la región pues se vaya armonizando con estos estándares. Entonces, tenemos estos dos, los mecanismos locales y los mecanismos regionales. Los regionales o internacionales son muy lentos, pero sirven como para generar estos grandes estándares. Los locales tienen una diversificación muy grande y pues hay quien que me escuche y me va a decir, pues que también son muy tardados. Pues sí, sí, sí lo son. Y uno a lo que aspiraría es que cada vez vayan siendo muchísimo más ágiles y sobre todo que exista una labor de escucha, de lectura. Yo no me tengo que esperar a que me condenen internacionalmente para saber cómo proteger un derecho humano. Mejor me pongo a estudiar como servidor público cuáles son esos estándares para que mis mecanismos locales sean verdaderamente efectivos. Ahora nos vamos a regresar a la persona. Yo siento que vulneraron mis derechos humanos. ¿Qué debo de hacer? Digo, ya nos comentaste de los organismos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, políticos y demás, pero yo, en este momento, siento que vulneraron mis derechos humanos. Ujú. ¿A dónde tengo que recurrir? ¿Qué debería yo de hacer? ¿Debo correr Mira, por un abogado? hay varias opciones. Una de ellas es CNDH, lo digo por experiencia propia, a mí afortunadamente me tocó hacer ahí mi servicio social, tiene una labor de asesoría, ¿no? Entonces, ante la duda de dónde tengo que ir,
pues puedo marcar al teléfono de CNDH y platicarles más o menos y ellos me van a dar una orientación. Muchas de las veces sí vamos a requerir, por cómo es nuestro sistema judicial, pues el que nos patrocine un abogado. Este abogado, esta abogada puede ser que yo lo contrate, es decir, yo le pago con mis propios recursos, o buscar acudir a las defensorías de oficio, que son al menos legalmente gratuitas, pero yo les mentiría si les dijera que en la práctica lo son. Habrá ocasiones en las que, por cómo es el sistema de justicia, tengan que pagar las copias, tengan que pagar los traslados, pero en comparación a un servicio privado de asesoría legal, pues van a ser muchísimo más económicas. Un poco porque pasa, ¿no? A ver, a mí me están violando este derecho, pues ¿cómo demonios le hago para entender a dónde tengo que ir? Sería eso, tenemos que pasar una labor rápida de asesoría. Hay también organizaciones civiles que se dedican como a dar este acompañamiento de asesoría gratuita. Entonces yo les diría, así a primera instancia, marquemos o a Defensoría Pública de Oficio del Poder Judicial Federal, o si hay un tribunal, un Poder Judicial local que lo tenga, buscarlo, sino a buscar algún número de CNDH para buscar una primera orientación. Pero pues si tiene a un servicio jurídico que pueda como acudir y pagarlo, pues sería lo mejor. Luego también los despachos pues se van especializando en ciertas materias, ¿no? Si alguien tiene ahí a su primo que es abogado, pues no necesariamente le va a poder resolver el problema, ¿no? Pero quizá lo pueda referir con quien sí lo haga, ¿no? Entonces, lo importante es actuar rápido, eh, pues digamos, si es delictivo, es en la fiscalía. Si pensamos que es un poco más complejo, pues buscar una asesoría para que, para que nos encaminen hacia cuál debería ser el mecanismo que tendríamos que ejercitar. Me parece ahí que las abogadas y los abogados tenemos una deuda pendiente con la sociedad para que esto fuera muchísimo más fácil. Hay otros países como Estados Unidos, como Chile, donde tú para poder ejercer como abogado tienes que prestar un servicio gratuito. Tú tienes que llevar una cierta cantidad de casos gratis a la sociedad para que tú puedas ejercer como abogado. Eso en México sería extraordinario, pero me parece que estamos muy lejos de lograrlo, ¿no? Justo, creo que deberíamos de promoverlo, ¿no? Creo que los pro bono es lo que necesitamos como abogados, ¿no? Como dar un poquito de nosotros a la gente, porque pues hay personas que no pueden pagar una asesoría jurídica y creo que pues nosotros, habiendo tenido el privilegio de estudiar, pues lo mínimo que deberíamos hacer sería apoyarlos. Y quiero platicar contigo porque esto es algo que cuando yo tomé Derecho Ambiental, le decía a mi maestro cuando empezamos a hablar justamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si tenía caso poner una queja, ¿no? O sea, yo las recomendaciones tenía el concepto que una recomendación era de, bueno, sí, tienes que hacerlo así y ya, ahí quedaba, ¿no? Esto es así, o sea, así como que tiene sentido poner una queja y, ok, pongo la queja, emite la recomendación y esta recomendación se queda en, ok, deberías hacerlo así, dir, y ya está ahí. Sí, pues es que tiene sus retos. Los retos se magnifican o se intensifican dependiendo de quiénes sean las personas servidoras públicas que están pues haciendo operativo el trabajo de la CNDH. Eh, es útil el tener una recomendación a tu favor, por ejemplo, para acceder a ciertos fondos de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que por ejemplo esta podría ser otro, ahorita lo recordé, ustedes busquen la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal o la local de sus entidades, brindan asesoría gratuita, ¿no? Entonces este puede ser otro magnífico centro donde nos podamos asesorar y es útil en la medida uno de que metes una presión política, al no ser un mecanismo es eminentemente jurisdiccional, sino que se encuentra ahí en medio, sí metes una presión política que se puede acompañar de otros mecanismos de presión para poder pues conseguir que se te repare. La verdad es que a mí me gustaría decir, pues es que el mecanismo de CNDH o de comisiones locales es el mecanismo idóneo, pero no lo es. Es un mecanismo más
que podremos ejercitar en la medida que estemos conscientes de cuáles son sus posibles beneficios o cuáles son sus limitaciones. Es eso, metemos una presión política, una recomendación para ciertos efectos me puede permitir acceder a un fondo bajo ahí unas categorías que están previstas en la ley. Puedo intentar acceder a información que sería más difícil en un juicio, porque pues, la CNDH tiene, o las comisiones locales, tienen la facultad de llegar ahí a las oficinas. El papel del, pues no contencioso, les da ciertas libertades que pueden ser aprovechadas, que no son tan rígidas como en un proceso judicial. Entonces, por eso es importante que se arme una estrategia integral. Por eso hoy en día tenemos abogadas y abogados extraordinarios en defensa de derechos humanos que como arman estrategias complementarias, ¿no? Tienen la judicial, tienen la política y tienen la cuasi jurisdiccional para intentar pues abarcar todos los frentes. Por ejemplo, en CNDH nunca vamos a encontrar un responsable, ¿no? Porque de quien uno se queja es de la institución, no de la persona en específico. CNDH puede ordenar que se hagan las investigaciones, pero no podrá decir a fulanito de tal hay que imponerle esta pena, ¿no? Eso es algo que no se puede lograr en ese mecanismo, como uno de los elementos que me gustaría destacar de por qué cada uno nos ofrece diferentes posibilidades. Y qué bueno que lo acabas porque te reitero, para mí la CNDH era un organismo de chocolate, ¿no? Digo, antes de empezar a estudiarla y de entenderla y ver cómo por dónde va, pues desde afuera era como que, ah, bueno, sí, está bonito pues que exista, pero pues no le veo sentido en absoluto. Ujú. Y ahora vamos a empezar con la polémica, como te decía. Y la primera pregunta es, ¿cómo estamos en México en materia de derechos humanos? Pues con grandes retos, ¿no? El tema de derechos humanos siempre nos va a tener en la posición de adoptar una visión crítica sobre lo que se haga. Yo veo ejercicios positivos en ciertos aspectos, por ejemplo, a nivel federal de justicia social. Estos programas sociales me parece que han ido, pues si bien no de 0 a 100, sí ha habido una proliferación ahí muy importante de atención a grupos que se encontraban desatendidos. Pero también es cierto que hay un reto importante en tema de salud, ¿no? Creo que es cada vez más fácil tener a un conocido, a una conocida que, o vivirlo personalmente, que batalla con el tema de la salud pública, ¿no? Ese es un gran reto que no sé cuántos años nos lleve el que se pueda revertir. El tema de la seguridad pública me parece que es uno de los temas más álgidos que hay, porque aunque uno, esta es una posición estrictamente personal, desearía no tener militares en las calles, lo cierto es que yo en lo personal no veo condiciones para retirarlos, ¿no? Es decir, coincido con los estándares internacionales respecto a que la intervención de fuerzas castrenses en materia de seguridad pública debe ser excepcional. Creo que nos encontramos en esa situación de excepcionalidad. Acá en Coahuila, que es donde yo vivo, pues toda la semana pasada fuimos testigos de enfrentamientos durísimos de las fuerzas policiales con miembros del crimen organizado. Y entonces, pues la sociedad no va a estar, nunca va a poder gozar de todos sus derechos si no se siente libre, si no se siente segura, si no se siente con la libertad de poder caminar por la calle sin saber que se podría enfrentar a este tipo de situaciones. Entonces, yo veo entidades federativas, veo esfuerzos federales como de fortificar el poder de fuego que hay contra estos grupos de la delincuencia organizada, pero estoy preocupado en cuáles son las respuestas no tan inmediatas, sino como más medianas, más a largo plazo,
que veo ahí pues la intención. Yo este discurso de abrazos no balazos del presidente en lo personal, yo lo veo como esta visión de Estado que se tiene sobre estas situaciones no tan inmediatas, ¿no? Así como atacamos la delincuencia como un problema social que no se resuelve solamente con enfrentamientos, ¿no? Entonces, a mí esa me parece una visión correcta, pero soy crítico también y preocupado en saber si estamos dando federación y gobiernos locales los pasos suficientes para que el día de mañana no tengamos que acudir a fuerza de fuego tan letal y si podríamos pensar realmente que estamos en condiciones de que el ejército regrese a sus cuarteles. Esa es una situación que yo veo preocupante en nuestro país y que hay que afrontar la realidad. Los militares están dando su vida por comprarnos un espacio más seguro, ¿no? Pero lógicamente, pues las instituciones públicas están integradas por personas que son falibles. Y entonces, de la misma manera que un policía malo va a violar mis derechos humanos, si hay militares en las calles, habrá militares malos que violen mis derechos humanos. Pero en esta oportunidad yo quiero como refrendar ese voto de confianza en todas las instituciones que se dedican hoy en día en la seguridad pública, porque me parece un tema de primera necesidad. Veo otros aspectos de derechos quizá de mayor privilegio, donde creo que se dan pasos muy importantes, como lo es en la materia a la que yo me dedico, que es la materia político-electoral, donde veo, digamos, pues aquí tradicionalmente no está en peligro la vida de nadie, pero estos temas de seguridad pública pues nos llevan a que haya candidatas y candidatos muertos. Acabamos de ver cómo al día de ayer, pues asesinaron al candidato a la presidencia en Ecuador y pues ese es un escenario que sí conocemos lamentablemente aquí en México. Pero pues por otra parte tenemos grandes sentencias donde se hacen patente la vigencia de otros derechos, ¿no? Entonces, la evaluación que yo hago pues es crítica en el sentido de, pues no estamos, creo yo, todavía en un espacio donde haya vigencia de todos los derechos para todas las personas, pero yo veo voluntad en muchas y muchos servidores públicos por buscar incrementar esta vigencia de derechos, ¿no? Yo sí estoy viendo cómo hay un esfuerzo a niveles legislativos incluso por ir más allá en la protección de los derechos. Por ponerte un ejemplo, digamos, pues hoy ya quedó invalidado por la Corte, pero en este famoso Plan B preveían algunas reglas sobre cómo personas que se encontraban imposibilitadas para votar, ahora podría ser más fácil, ¿no? No nada más de las personas privadas de su libertad, sino pensemos en personas que por una situación de salud, pues están internadas, no pueden ir a votar, personas que no se les facilita, eso estaba pensado y digamos, dejando a un lado la discusión sobre si estuvo o no bien invalidado, a mí me parece que eh, esto es un síntoma de que hay servidoras y servidores públicos que están pensando en cómo sí, o sea, cómo yo sí uso el derecho para proteger otros derechos humanos. Y esto va a generar pues polémica porque van a decir, no, pues es que el plan B le daba en la torre a otras cosas. Sí, es cierto, ¿no? Se debilitaban también otras funciones, pero creo que luego uno tiene que aprender a distinguir de cuál es una visión política de Estado en la que necesariamente pues habrá dos visiones antagónicas y cuáles de verdad son esfuerzos por proteger en mayor medida los derechos. Esa sería mi Pero les falló el colaboración. proceso legislativo. Sí, totalmente, totalmente, porque hay que proteger los derechos, sobre todo cuando uno es mayoría, ¿no? Y si no se cuidan cuando uno es mayoría, pues corres el riesgo de que se te caiga todo el trabajo, ¿no? Es correcto. Y no quiero perder la oportunidad de voltear tantito a Latinoamérica, cómo estamos en derechos humanos y en un momento, si te puedes detener, analizar lo que está pasando en El Salvador, porque todo el mundo le aplaude a Bukele, pero estamos ante, para muchas personas, el acto más grande de violación de derechos humanos que hay actualmente.
Sí, pues mira, afortunada o desafortunadamente soy un usuario muy activo en TikTok, entonces me toca ver ahí como las conversaciones que se generan. Hay personas que le piden hasta que sea presidente del mundo, ¿no? Por favor, Bukele, ven a ser presidente aquí a mi país. Me parecen fenómenos interesantes. Latinoamérica comparte por los sistemas políticos que tenemos muy presidencialistas, con figuras en el Ejecutivo muy fuertes, pues algunas problemáticas comunes. Veo problemas de carácter económico, por ejemplo, en Argentina muy fuerte con la devaluación que está teniendo su moneda. Pues veo ahí conflictos fuertes, como lo que mencionaba ahorita de Ecuador. Me parece de lo más grave que se asesine con total facilidad a un candidato a la presidencia, que además venía 2 días antes de denunciar que estaba siendo amenazado, y fíjate, amenazado por miembros de un cártel mexicano, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cómo estas empresas criminales pues son tan fuertes que están esparcidas por todo el continente. Y pues en el caso de El Salvador, con el acceso limitado que tengo a TikTok, a las noticias, al material que he consumido, pues luego es fácil dejarse encantar por el resultado más visible. Creo que cuando uno empieza a consultar material que no se produce directamente por el gobierno, nos damos cuenta de que pues en estas prisiones de máxima seguridad, donde están miembros de lo que ellos llaman del terrorismo, pues a veces también hay detenciones ilegales, ¿no? De personas que no forman parte de nada y que no... Hay familiares que no saben si su familiar, valga la expresión, se encuentra todavía con vida porque no les dejan verlo. Hemos visto declaraciones de pues que no se les va a dar de comer, de que hay ahí un uso policial de la fuerza, pues que resulta para ciertos contextos escandaloso. Yo lo que diría sobre el caso en específico es, hay que verlo con estos comentarios que platicábamos hace un rato, si están siendo proporcionales. El director de la policía, no recuerdo cómo se llama el departamento en específico, decía, aquí cuando acaban su condena, no sale, ¿no? Porque estos ya no tienen arreglo. Entonces, eso es una visión de política criminal que me parece no es acorde con los estándares internacionales que existen. Pero ellos están conscientes que no lo son, ¿no? Yo he visto declaraciones del presidente donde dicen, a ver, organizaciones internacionales, aquí están los criminales, se los damos, llévenselos, ¿no? Porque aquí no los queremos. Entonces, pues es una situación muy crítica que lo que mejor resultaría, un poco para hacer patente mis propios comentarios, pues sería, tendríamos que conocer, ¿no? Yo no podría recomendar soluciones frente a una problemática a la cual yo estoy nutrido solamente por estos como elementos de comunicación social digital, porque los que se construyen desde el gobierno están hechos para eso, ¿no? Para que uno se encante, para que uno se agrade de decir, mira, por cada criminal que no le están dando pollo, se está comprando una computadora para los niños de primaria. Y pues también entiendo estos otros videos que no son de tan fácil acceso, de familiares de, oye, pues yo nomás quiero saber si mi esposo, si mi hijo está vivo, ¿no? Porque llegaron y se lo llevaron. Entonces, es una política tan agresiva, no en el sentido, ambiciosa, mejor dicho, que serían muchos los puntos que podíamos discutir. Yo este tema del Salvador, hace poco me tocó dar una clase de posgrado en tema de teoría de la democracia y hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre cómo estos líderes tan fuertes tienen esta capacidad de comunicar tan bien sus decisiones que lo que hace es generar dos bandos, ¿no? De los que están a favor del bien y los que están a favor del mal. Entonces ahí sí se generan estas narrativas donde me parece que todo en la vida ni es
blanco ni es negro, ¿no? Hay ahí un matiz de grises que podríamos revisar, qué sí en materia de política criminal es bueno que están utilizando, qué deberíamos replicar otros países y cuáles son los excesos que se están cometiendo, porque esa es la principal tentación ante un régimen muy fuerte, con un alto poder de fuego, pues el empezar a hacer actividades autoritarias. Y hay, no quiero también desaprovechar esta oportunidad que estamos, con la que estoy platicando contigo, para tomar dos temas que para mí creo que muchas veces las personas no lo entienden y a partir de ahí, pues hacen cosas que no deberían de hacer. Y arrancamos con el derecho a la libre expresión. Y yo siento que el derecho a la libre expresión muchas veces lo usan para generar discursos de odio. Siempre es como que, ah, no, es mi libertad de expresión. O sea, tengo libertad de expresión, te puedo decir pita morada, pero es que es mi derecho a expresarme. En este caso, la libre expresión tiene límites. ¿Cuáles son? Sí, sí, sí los tiene, pero es muy difícil poderlos trazar. La libertad de expresión no es que sea más importante que otros derechos, pero sí forma un pilar de las sociedades, ¿no? El poder, porque la libertad de expresión no nada más es decir lo que yo quiera, sino que ese decir lo que yo quiera es información que también se encuentra disponible para otras personas y que en medida del impacto que eso tenga, sirve para formarnos un criterio, ¿no? Entonces, hay quien dice, por ejemplo, tratándose de medios de comunicación, es que yo tengo hasta derecho para mentir, ¿no? Porque pues, es parte de mi libertad de expresión. Si ustedes me creen, pues ahí de ustedes, ¿no? Y el discurso de odio, pues también se dice, pues es que si de verdad todo se puede, ¿por qué yo no puedo decirle cosas? Pues que se aguante, ¿no? Ahí lo que tenemos que ver es que la libertad de expresión para mí es un derecho, pero que trae consigo ciertos deberes, ¿no? Por el gran impacto que tiene en la sociedad, uno debe de cuidar que no se genere estos discursos de odio. Son comentarios que están fundados en lo que solemos llamarles categorías sospechosas. ¿Que son las categorías sospechosas? Pues son aquellas características de una persona que nos hacen suponer que puede haber discriminación. Entonces, para mí en lo personal, eh, tiene límites la libertad de expresión en el sentido de que está aparejada con un deber de no vulnerar otros derechos. Entonces, por eso yo no puedo discriminar a partir de mi libertad de expresión. Yo preferentemente no debería insultar, y dependiendo a quién yo insulte haciendo ejercicio de mi libertad de expresión, pues deberá ser que tanto me pueden limitar o que tanto no me pueden limitar. Es decir, yo no creo que esté amparado por la libertad de expresión que yo pueda llegar y amenazar a alguien diciendo que eso es lo que yo pienso, ¿no? Decirle, oye, te voy a... No, no está protegido. Yo creo que no tenemos como medios de comunicación el derecho a mentir, por ejemplo, porque son informadores de... Uno puede tener su opinión sobre los temas, pero no puede tergiversar la información. Yo puedo decir, pasó esto y sobre esto yo opino. Ahí sí, lo que tú opines en la medida de que no generes discursos discriminatorios, pero uno no puede llegar y generar campañas de desinformación. Por eso la libertad de expresión es muy sensible. Se habla de que incluso, salvo contextos muy específicos, es mejor que se digan las cosas y luego ya sancionarlas, porque es tan importante la libertad de expresión que no es bueno tener una censura previa, ¿no? O sea, ya que se dijo, podríamos censurar eso y decir, ¿sabes qué? Esto se va a delimitar por esto y aquello, pero pues tenemos así casos muy emblemáticos, como ciertas películas que han resultado irreverentes, desafiantes, que se censuran, ni siquiera las dejan proyectarse, canciones que no se pasan en la radio, justo porque hay una censura previa. Lo que dicen los estándares internacionales es la censura debe ser posterior, salvo cuando se trate de materiales que van dirigidos a las infancias. Ahí sí se vale que el Estado haga un ejercicio de proporcionalidad y diga, ¿sabes qué? Este material no va para ellos, ¿no? Y Eso es lo otro, que... otro derecho que también genera mucha polémica es el libre desarrollo de la personalidad,
que va relacionado con muchas cosas. ¿De qué va? ¿En qué consiste? ¿Y por qué tenemos que respetarlo? Sí, mira, si ahorita uno se descarga la Constitución en PDF y le pone ahí Control F, libre desarrollo de la personalidad, no le va a salir ningún resultado. El libre desarrollo de la personalidad es un concepto que la Corte Mexicana ha desarrollado que tiene que ver con la dignidad humana y dice, aunque la Constitución no lo vea, no lo diga así tal cual, lo cierto es que las personas tienen derecho de comportar o adecuar su vida a lo que es su propio proyecto. Entonces, cuestiones que nos parecerían inmorales se podrían permitir en la medida de que sea una elección, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Consciente de lo que se va a hacer. Un ejemplo, pues, muy emblemático podría ser el de fumar marihuana. El consumo de marihuana para fines lúdicos, no estamos, o sea, no estamos pensando en la marihuana me va a servir como un paliativo para que no... No, marihuana nomás para andar bien, I wanna love you. Lo que ha dicho la corte es de, pues mira, hay ejercicios de morales que podríamos hacer sobre si está bien o no está mal. El tema es que el derecho, las leyes, no lo deben prohibir a partir de si lo consideramos que está bien o está mal, porque eso forma parte de cada quien, ¿no? En la charla pasada, yo lo que les decía es, pues de la misma manera que no están prohibidas la Coca-Cola o los gancitos que nos hacen mucho daño, pues estoy haciendo así como lo estoy reduciendo al absurdo, ¿no? Pero pues la marihuana podrá tener efectos negativos, sobre todo en los pulmones, en los dientes, podrá, pues, al final del día es un cigarro, no con todos los químicos que tiene pues un cigarrillo de nicotina, pero pues algunas desventajas tendrá sus otras ventajas, pero eso tiene que pasar por un juicio de valor personal. ¿Empiezo a fumar, a consumir marihuana o no? Y bajo ese contexto hay quienes piensan que se podría incluso dejar el uso lúdico de otras drogas, pues en eso, ¿no? De que el juicio sobre si está bien o está mal debería ser de cada quien. Y buen punto, porque creo que es uno de los que ha generado más polémica, justamente, por ejemplo, el tema de la droga, ¿no? Pues yo lo quiero fumar y lo platicábamos justo en la sesión, ¿no? De la escuela legislativa. Pues es mi decisión, ¿no? Al final del camino, pues mientras no te afecte a ti, pues es mi decisión fumar marihuana, y muchos otros temas relativos. Y pues ya casi para cerrar, Gerardo, ¿por qué es importante que las personas conozcan sus derechos? Yo creo que es muy importante para exigirlos, para saber cómo garantizarlos también, retomando esta idea de que uno tiene deberes a la par de que tiene derechos, pues uno tiene que conocer sobre qué es lo que está tratando. Cuando uno se desarrolla en sociedad, necesariamente convivimos con otras personas que en algunas ocasiones van a tener, por el contexto de vida, pues a lo mejor una suerte de subordinación con nosotros, ¿no? Podríamos estar hablando de nuestras hijas, de nuestros hijos, colaboradores, estudiantes, y lo ideal es que nosotros adoptemos un papel donde conozcamos para que no nos violenten nuestros derechos y si lo hacen podamos exigir su cumplimiento, pero también para que seamos nosotros mismos quienes seamos los primeros protectores de esos derechos, ¿no? Si yo en mi día a día intento proteger los derechos de las personas con los que convivo, creo, a lo mejor esto suena muy romántico, pero estamos dando los pasos para generar una sociedad más justa y más equilibrada. Te lo comentaba al inicio de esta conversación. ¿Por qué piensas que a muchas personas, pues todavía sí cuesta trabajo, pues, aceptar que estamos en 2023 y que tenemos ya un enfoque de derechos humanos, que ya no estamos ni en 1950 ni en 1970, donde muchas cosas se toleraban, donde cosas que antes era como que así está bien, hoy son imperdonables? ¿Por qué piensas que es difícil adaptarse a este nuevo enfoque pro persona, este nuevo enfoque de derechos humanos? Creo que es por falta de diálogo. Hoy las sociedades se vuelven muy confrontativas. Yo no sé si la mejor manera de buscar que alguien que es ignorante en temas de derechos humanos
sea justamente confrontarlo frente a esa ignorancia y atacarle y decirle, no, tú eres un esto y esto y esto y esto. Que creo que ese es un lenguaje común que sucede sobre todo en redes sociales, que es un mundo virtual que no existe, pero es donde más convivimos quizás las personas. Creo que nadie nacimos siendo sensibles, nadie nacimos siendo conocedores de derechos humanos y de alguna u otra manera algo nos generó el interés y hemos estado estudiando para saber un poquito más de un tema que es muy complejo. Creo que si hubiera menos extrapolación, o sea, no se trata de, mira, este ignorante debería, sino de verdad intentar generar un proceso de diálogo con esas personas. Si yo me tomo en serio las sobremesas en familia y no nada más estar intentando acusar al abuelo de que, pues, con estas ideas tan arraigadas que tiene, sino intentar generar espacios de diálogo. Nuevamente quizás voy a caer en lo romántico de la idea, pero creo que la solución no es confrontarnos, sino hablarlo y explicarlo desde la capacidad de comprensión, porque yo de verdad creo que a veces es más una ignorancia sobre, lo hablábamos al principio, ¿no? De por qué están en contra de los mecanismos específicos, pues porque no conocen estas situaciones en concreto. Nadie, creo yo, que tenga o que se considere una buena persona, va a estar en contra de que se protejan los derechos humanos cuando de verdad entiendan lo que significa. ¿Hay una relación entre respeto a los derechos humanos y desarrollo humano? Sí, yo creo que sí, porque al final este concepto de dignidad humana lo que busca es que las personas bajo su proyecto de vida lo construyan o alcancen el potencial personal más alto que se pueda. Es decir, que este plan que yo me he trazado para el resto de mi existencia humana, pues no se vea mermado o no se vea limitado por condicionantes ajenas a mi persona, ¿no? Que yo deba que yo pueda cumplir ese proyecto de vida conforme a mí me plazca, sin afectar a los demás en la mayor medida posible. ¿Y por qué sería importante que cambiemos nuestra visión? Y va relacionado a lo que te preguntaba anteriormente, que cambiemos el enfoque y nos vayamos más a través del lente de los derechos humanos. ¿Crees que esto podría como mejorar nuestra convivencia en sociedad, en los grupos en los que estamos? Yo creo que sí, yo creo que si cambiamos el enfoque, vamos a tener pequeñas conquistas. Creo que el tema de este movimiento por los derechos humanos, pues lo que debe hacer es contagiar, porque solitos, solitas, no vamos a poder. Claro. Entonces, tienen que ser más personas las que estén convencidas de que aplicando derechos humanos podemos entregar un mejor resultado en nuestro trabajo. Y no nada más hablo de servidoras y servidores públicos, ¿no? La persona encargada de recursos humanos de la empresa tal, en la medida que entienda que tiene a su cargo la protección de derechos laborales, pues generará mejores condiciones de felicidad incluso de sus trabajadores que produzcan un círculo virtuoso, ¿no? En la vida de las personas. Creo que eso es a lo que debemos aspirar al final del día. Por eso a mí me parece que el tema de los derechos humanos luego resulta tan atractivo ya que los conoces, porque justo te permite como adentrarte a aspectos, pues ya no nada más de derecho, ¿no? Sino son eminentemente hablar de temas de vida, y por eso los derechos humanos no nada más lo tratamos los abogados, ¿no? Lo tratan las personas que se dedican a la psicología, a la medicina. Pues es como tú decías al inicio de la charla, es un tema que cruza todas las áreas de la vida, todas, absolutamente todas. Incluso el servidor público que está a cargo de control canino de nuestro municipio está siendo alguien que se encarga de proteger derechos humanos cuando encontramos este hilo conductor de por qué su función, por qué tiene un puesto público que está encaminado a satisfacer una necesidad concreta. Gerardo, un último mensaje. Pues nada, muy agradecido, Víctor, por la oportunidad de conversar. Si a alguien con esta charla se le generó la espinita, hay
afortunadamente mucho material que se puede consultar hoy en día en YouTube, en TikTok. Hay influencers que están capitalizando este tema para hacer difusión de estos materiales, entonces que los vayan conociendo para que los apliquen, ¿no? Entonces, por eso, pues también yo los invitaría a que escuchen el resto de tu contenido, Víctor, para que pues vayan haciendo este match con los demás elementos que creo son necesarios para saber qué son los derechos humanos y pues cómo se comen en el día a día. Gerardo, tus redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como Gera Centeno A, en Twitter, ahora ex, estoy como Alberto Cental y pues por ahí podríamos platicar. Si alguien me quiere seguir en TikTok, no subo nada, pero siempre me interesa estar viendo ahí. También es Gerardo Centeno A, y ahí podríamos estar conversando. Gerardo, voy pidiendo cita para el próximo año en la Jornada de la Mujer, hablar de los derechos de las mujeres, hablar de discriminación también. Voy pidiendo la cita para... Claro, Y te claro, agradezco, de ¿no? verdad. Para mí ha sido un privilegio, un honor haber contado contigo. Era una de las conversaciones que más esperaba ya en este casi cierre de las entrevistas. Cuando te conocí dije, él tiene que ser con quien platique yo de Muchas derechos gracias. humanos y agradezco de verdad pues todas tus atenciones, el haber aceptado estar aquí y pues reitero, te voy reservando para el próximo año. Claro que sí, no, hombre, ahí con Cintia vamos de una vez agendando. Puesto y muchas gracias, Víctor. Muchas Recibe un gracias. abrazo digital muy fuerte. Esto es Cositas de Niños. Es momento de pasar a mi conversación con el doctor Gerardo Laveaga, con quien platico sobre el Estado Constitucional de Derecho en México. Tengo un invitado, el doctor Gerardo Laveaga. Bienvenido a este espacio, doctor. Víctor, encantado de estar con ustedes como siempre. Un placer. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Estado Constitucional de Derecho, ahora que estamos hablando de derechos humanos. Y doctor, hablo con la pregunta más general de todo y creo que la más difícil. ¿Qué es lo que se le viene a México en los siguientes 5 años en materia de Estado Constitucional de Derecho con las condiciones en las que nos encontramos? Pues eso va a depender de los actores, va a depender de ti y de mí, va a depender de los diputados, los senadores, los ministros de la Corte, el presidente de la República. Y aquí hay una teoría de juegos. Tú no conoces la jugada del jugador hasta que él no haya hecho la suya, y tú no conoces tu jugada igual hasta que él haga la suya. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Todo depende de cómo se muevan los actores. Y desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué le falta a México para salir adelante? Primero, tener personas más comprometidas con el Estado de Derecho. Y las reglas son fundamentales. No es posible jugar básquetbol sin reglas, ni béisbol, ni fútbol, ni ajedrez, ni damas chinas, ni backgammon. Si tú dices, bueno, yo aquí tomo la pelota con la mano, o yo aquí en ajedrez hago que la reina salte como caballo, pues tus otros competidores o quienes quieran jugar contigo se van a dar cuenta que no se puede jugar. Las reglas son fundamentales. Y el Estado de Derecho consiste justamente en eso, en cumplir con las reglas, en cumplir con las leyes. Claro, hay presupuestos, no solo es cumplir con las leyes. El Estado de Derecho no solamente es que la ley sea la ley, que la ley es la ley. El Estado de Derecho implica presupuestos, respetar los derechos humanos, respetar la división de poderes, basarnos en decisiones democráticas. En la medida que tengamos estas condiciones y juguemos con las reglas que tenemos, habrá Estado constitucional de derecho. Que no nos gustan las reglas, cambiémoslas, pero para eso también hay procedimientos. No podemos ignorar las reglas. Y siempre que en un Estado se ignoran las reglas por parte de las autoridades, por parte de los ciudadanos, se genera un caos y un descontrol. Y en concreto, ¿qué es un Estado constitucional de derecho? Un Estado donde los ciudadanos respetan las reglas. ¿Y por qué es importante tenerlo? Porque al parecer creo que no entendemos todavía el impacto de tenerlo, no entendemos tanto nosotros como ciudadanos como la autoridad, que es fundamental tenerlo. Entonces, para entender por qué es importante que existe, por qué es importante que todo esto se respete y que existe y que nos involucremos. Para que podamos jugar y crear sociedad, para que haya cohesión. No podemos jugar fútbol si tú tienes la idea de coger la pelota con la mano. No podemos jugar ajedrez si tú crees que es aventándose los peones al que está jugando. Si tú quieres jugar ajedrez así, yo no juego.
Si tú quieres jugar fútbol cogiendo la pelota con la mano, entonces puedes jugar. Si tú quieres crear comunidad, crear un estado donde se respeten tus derechos, tienes que respetar la ley. Si no, no puedes jugar. ¿Cuál es el papel de las instituciones en todo esto? Porque pues vemos que actualmente el Estado mexicano ha empezado un juego bastante tóxico en contra de las instituciones y lamentablemente todavía muchas personas no comprenden el impacto pues de que empecemos a erosionar a las instituciones. Las instituciones, Víctor, son, como las definen los expertos, o bien organizaciones o bien procedimientos. Una organización, una institución que es organización, la Suprema Corte de Justicia es una institución que se presenta como organización. Una institución que se presenta como proceso, la democracia. Ahí tenemos dos ejemplos de instituciones, institución organización e institución proceso, procedimiento. Ambas son fundamentales porque son parte de las reglas del juego. Y la Constitución define cuál es el papel de la Suprema Corte. Tienen las siguientes facultades. Y la Constitución define cómo se aplica y cuál es el procedimiento llamado democracia. La gente se registra, la gente emite su opinión, se cuentan los votos, gana el que tenga mayoría. Eso es una forma de jugar, son reglas del juego. Las instituciones son o jugadores o procedimientos que tenemos que seguir para jugar este juego de la mejor manera posible. Todos queremos vivir una vida mejor, todos queremos tener más educación, más salud, seguridad en las calles, pero para esto hay reglas que seguir. Y si queremos que alguien nos garantice todo eso, tenemos que cumplir con esas reglas. Lo más grave es cuando la propia autoridad desdeña las reglas. Cuando la autoridad dice, yo no juego con esas reglas, yo soy el presidente o el diputado o el senador o el secretario o el gobernador y hago lo que me da la gana. Eso es grave. Y hemos visto, como tú bien dices, que se erosionan estas instituciones y estos procedimientos cuando la propia autoridad dice, yo no hago ni acato esto. Vimos recientemente al gobernador de Veracruz en una lamentabilísima participación criticando a la Corte por cumplir con su trabajo. Es como si alguien fuera a criticar al gobernador de Veracruz por estar haciendo lo que le toca hacer de acuerdo con las leyes y la Constitución estatal y federal. Este tipo de manifestaciones a mí me parecen gravísimas. ¿Y usted piensa que es desconocimiento de la ley o es mera actuación por dolo? Bueno, yo no creo que sea desconocimiento de la ley. Yo creo que es buscar jugar, ganar haciendo trampa. Eso es todo. Como no me gustó lo que dijo el árbitro, pateo al árbitro y yo digo que sí se vale meter gol con las manos. Y si el árbitro me dice no se vale, empujo al árbitro y le digo cállese, corrupto, métanlo en un ataúd y que se lo lleve. ¡Qué horror! Eso es lo que pasó recientemente. Y digo, podemos hablar de muchos ejemplos, pero pongo uno muy plástico. Y la gente que nos escucha en este momento, que esté como tomando conciencia de la situación, ¿cómo podemos nosotros exigirle al Estado que respete el Estado constitucional de derecho, que respete a las instituciones, que respete mis derechos humanos, que respete la ley? ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Porque a veces pensamos que, no, es que como no soy diputado, como no soy senador, pues no puedo hacer nada. Y lamentablemente por el mismo desconocimiento de los procedimientos, por el mismo desconocimiento de las instituciones, pues no sabemos cómo reaccionar, cómo hacer, y siento que a veces nos gana la apatía, la frustración de, es que, ¿sabes qué? Pues no puedo hacer mucho, pues ya, X, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos y lograr exigir esto? Mira, no hay recetas. Los jóvenes líderes como tú son los que tienen que proponer el camino. Yo te puedo decir, bueno, hay que unirnos, hay que salir a protestar, hay que escribir artículos en los periódicos, hay que hablar en la televisión, hay que hablar en la radio, hay que señalar estos errores, hay que denunciar estas tropelías ante los tribunales. Pero bueno, es muy fácil decirlo. La verdad es que cada quien tiene sus posibilidades, tiene sus recursos, pero bueno, hemos visto cómo la sociedad a veces funciona organizada. La sociedad civil, cuando se une, puede lograr grandes cosas, y lo hemos visto no una, sino muchas veces. Otras, desgraciadamente, no es posible hacer mucho, pero ciertamente son los jóvenes líderes como tú y como quienes nos están escuchando, líderes de Quibernus, líderes de todas estas organizaciones que buscan defender el derecho, que buscan defender la autonomía, que buscan defender la libertad, los que tienen que expresarse. ¿Hay espacio para la utopía en esta lucha, en esta búsqueda de defender? Siempre tiene que haberla. El día que ya no haya espacio para la utopía, creo que estaremos mortalmente perdidos. ¿Usted piensa que las cosas van a cambiar pronto? Yo deseo de todo corazón que mejoren. Tenemos cosas buenas, no todo está mal. Creo que hay cosas muy buenas, creo que hay cosas muy plausibles, pero ciertamente hay otras que tenemos que defender y que tenemos que restablecer.
¿Cómo involucrar a más personas en este cambio? Que cada grupo, de acuerdo con sus recursos, de acuerdo con sus posibilidades, tiene que moverse, escribiendo en periódicos, hablando en radio, en televisión, organizándose, criticando, haciendo marchas, manifestando su desacuerdo. Creo que eso es lo que queda por hacer. Pero en cada momento y en cada situación hay maneras distintas de hacerlo. Un último mensaje, doctor. Bueno, que conozcamos nuestra Constitución, que participemos y que entendamos que no existe una sociedad fuerte, sólida y esperanzada si no tiene una sociedad civil fuerte. El primer presidente de la República Democrática Alemana, Theodor Heuss, decía: lo más importante para que haya democracia es que haya demócratas. En la medida en que haya muchos jóvenes como tú, muchos jóvenes preocupados por estos temas, creo que podemos construir democracias más sólidas y un Estado constitucional de derecho más vigoroso y más prometedor para todos nosotros. Muchísimas gracias por esta conversación corta, pero bastante, creo yo, rica. Víctor, un privilegio estar contigo y un saludo a todos los que te escuchan. Felicidades, porque el camino que tú marcas es el que hay que seguir. Muchas gracias, doctor. Esto es Cositas de Niño. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre personas privadas de la libertad. No te puedes perder este episodio. No olvides darle like y compartir a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.